Inserta dos clics en tu TV y podrás ver canales de televisión gratis por medio de un switch de televisión. Es una antena llamada antena de emergencia que vamos a realizar para ver televisión gratis. Aquellas personas que por algún motivo u otro no pueden pagar un servicio de cable y necesitan ver televisión, pues le voy a enseñar un pequeño método que yo suelo utilizar para ver todos los canales disponibles gratis en nuestro televisor. Simplemente tomamos dos clics de lo grande, como ya han podido observar, lo tomamos de esta forma y lo abrimos. Fíjate qué fácil. No importa el clic que utilice, puede ser el clic metálico tradicional o este clic que está recubierto de un plástico. Lo forma así, utiliza un corta uñas, le remueve un poquito del extremo, así mira, le saca la punta, toma el otro y haz la misma operación. Y ahora vas a hacer un pequeño doblez. Enderezamos bien y aquí vamos a hacer un pequeño doblez contrario al que tenemos aquí o a favor. Si no tiene suficiente fuerza, con el mismo corta uña lo coloca de esta forma, ubica la posición y haz un giro de 90 grados y de esta forma doblas el clip. Luego tomas el siguiente y rápidamente haz lo mismo. Y aquí tenemos dos dipolos media onda. Ahora tomamos nuestro switch y en la parte que dice in, en este caso podría ser out, colocamos nuestros dos clics de esta forma. Para que ellos se queden aquí ubicados, te recomiendo que utilices un poco de silicón caliente para que ellos no salgan y se mantengan en esa posición. Vamos a hacerlo uno a uno. Tengo el primero, un poquito de silicón caliente y lo coloco en la parte superior. Dejamos que enfríe este silicón y podemos ubicar el otro para de una vez en lo que enfría ir aplicando silicón, fíjate. Y solamente es esperar que enfríe el silicón para que queden en esa posición ambos elementos. Dejémoslo ahí hasta que enfríe. Bien, aquí te dejo los datos de los clics que he utilizado si deseas construirlo. Y esta es la medida del clic, 50 milímetros. Con estos datos puedes hacer esta antena de emergencia que podrás utilizar en tu televisor para ver todos los canales. Para que no vean que es una improvisación, si ustedes toman y utilizan una cinta de medir y miden la apertura que tenemos 28 centímetros. Entonces tenemos dos dipolos de un cuarto de onda que sumado los dos nos ofrecen un dipolo media onda para la frecuencia de 540 a 550 MHz, frecuencia central. Correcto, entonces por eso esta antenita te va a funcionar. Si deseas construir una antena, sigue los pasos que hemos realizado y tendrás una antenita de emergencia para ver todos los canales disponibles en tu país. Una antenita realizada utilizando dos clips de papelería de 50 milímetros cada uno. Así que vámonos con la prueba. Gracias. Ok, ahí tenemos el televisor, tenemos el cable hoy colgante. El cable está conectado. Este es el cable que va de retorno, como pueden ver. Y vamos a encender el TV para validar que no tenemos señal. Vamos a ubicar nuestra cámara en una posición fija.
Ok, estoy haciendo unos ajustes aquí para ubicar la cámara. Ok, ahí está bien todo, correcto. Ahí se va a ver bien la pantalla. Entonces voy a tomar aquí mi proyecto. Recuerda, una antena de emergencia que estamos realizando con el uso simplemente de 2 clics y un divisor. Correcto. Entonces, vamos a conectarla acá. Está llegando señal a medida que voy apretando. Y ahí he terminado de apretar. Vamos a retornar el televisor hacia atrás y vamos a ubicar nuestro proyecto. Fíjate cómo llega a señal. Por acá, como es un divisor o un switch, podemos manipular para ver por cuál de las dos sesiones nos ingresa la señal. Entonces, vamos a colocar. Recuerda que yo tengo un delay porque es una frecuencia de señal digital que estoy recibiendo. Entonces, por lo general, tenemos un delay de aproximadamente 4 segundos. Fíjate cómo llega a señal cuando dejo de mover la antena y la dejo en esa posición. Estos canales no lo va a abrir porque tienen una potencia muy baja los transmisores. Entonces, si coloco la antenita fuera de la casa, va a operar perfectamente. Fíjate que tengo un pequeño delay, pero los canales, fíjate cómo se ven. Entonces, una antenita de emergencia que tú puedes realizar fácilmente con el uso de un split o un switch DTV. Si te ha gustado este contenido, regálale un like, suscríbete al canal JM Actualidades. Y nos vemos en una próxima entrega. Por acá encontramos algunos canales análogos y luego retornamos a la televisión HD. Pues muchas gracias, querido amigo. Quería mostrarle este proyecto que podemos hacer simplemente con el uso de estos accesorios. Bye. Aquí podemos desconectar y se frisa la señal. Hasta la vista.